Antes de comenzar, te pedimos una cosa. Cierra los ojos. Imagina que eres una de las personas más importantes de tu tiempo. Un rey, un general, un líder religioso. Tienes guardias, murallas, ejércitos dispuestos a entregar su vida por ti. Y sin embargo, sabes que van a asesinarte. No sabes cómo, no sabes cuándo, no sabes quién, pero sabes que pasará. Porque ya ha pasado antes, a otros como tú. Durante casi 200 años, existió una organización capaz de infundir este miedo. No trataron ni de izar banderas ni de conquistar territorio. Su meta, sobrevivir. Y su verdadera arma, el terror psicológico. La certeza de que nadie está a salvo. Hoy comenzamos este proyecto hablando sobre esta organización. Somos Historias tras la máscara y esto es la Orden de los Asesinos. Los Assassins. Y no, esto no es Assassin's Creed. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Estamos muy orgullosos de poder comenzar esta nueva etapa, este proyecto. La verdad es que teníamos muchas ganas y nada, somos dos amigos que nos gusta mucho la historia. Sí, la historia, lo que es crónica negra y demás, vamos a traer a lo largo de estas semanas distintos temas que yo creo que la verdad os gustarán mucho. Y nada, la verdad que nos lo hemos currado bastante, así que un apoyo siempre es de agradecer. Sí, señor. Y este nuevo proyecto lo vamos a empezar, bueno, con un tema que a la gente friki lo conoce, pero para bueno, personas de clase media normal no lo puede conocer mucho. ¿Cómo que clase media normal? ¿Los estás llamando rico pobres o qué? Sí, correcto, correcto. Que no me ataquen nadie en las redes, por favor. Empezaremos con los Assassin, con el tema de los Assassin. Veremos desde pues, su estructura, su fin y empezaremos por sus orígenes. Sí, así es. Y bueno, para comenzar y entender sobre todo lo que fue esta orden, ¿vale? Sobre todo sus orígenes, debemos de tener muy claro el contexto histórico. Vamos a viajar hasta Oriente Medio, mediados del siglo XI, pero antes vamos a hacer en escala en Egipto, si os parece bien, ¿vale? Me parece perfecto. Vamos a ver las pirámides, vamos a ver la esfinge y vamos a ver sobre todo la que hay preparada, porque la verdad que hay montada una, vamos, de tres pares de narices. ¿Qué ha pasado? Pues que el sultán acaba de morir y hay una crisis sucesoria del copón. El trono, en lugar de lo que es habitual y pasar a manos del hijo mayor, por intereses, alianzas y demás de la gente más importante del país, pues pasa al hijo menor. ¿Qué pasa? Pues claro, que el hijo mayor nos iba a quedar contento, nos iba a quedar callado. Entonces se desata una cruel y sangrenta guerra civil, que termina con la captura y la posterior ejecución de Nizar, el hijo mayor. Es muy importante, sobre todo, que nos quedemos con el nombre de Nizar, ya que sus sucesores, tras su muerte, fundarían el nizarismo, separándose del resto de la rama chiita islámica. ¿Ok? ¿Y eso qué es de la religión chiquita? Pues, a ver, el Islam prácticamente desde su creación ha estado dividido, ¿vale? Em, Están los musulmanes chiitas y luego están los suníes, Ajá. los sunitas. Los chiitas creen que el poder debe de quedarse dentro de la familia de Mahoma y pasar de generación en generación. Ujú. Y por el contrario, los sunitas pues creen que debe de ser elegido entre el pueblo, la persona más capaz, ¿vale? Vale, entiendo. Como si fuese, digamos, una rama sucesoria y otra rama un poco más democrática. Exacto, podríamos decirlo así, sí. Vale, pues como he dicho, tras la muerte de Nizar, sus seguidores fundan este nizarismo. ¿Y qué pasa? Pues que comienzan a ser perseguidos, masacrados, asesinados, Ajá. por lo que pensaron que emigrar pues podía ser buena idea. ¿Qué pasa? Que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, se establecen en Oriente Medio y se encuentran en una situación igual o peor, porque pasan de ser perseguidos de los musulmanes chiitas, que hemos dicho, a Ujú. ser perseguidos por los musulmanes sunitas.
que estarían en toda la zona de Oriente Medio, lo que era Persia. Persia, el actual Irán, Siria. Mesopotamia, etcétera, donde estaba esa zona, sí. Sí, eso es. A esto también pues, se le añadió la amenaza de los cruzados. Guerreros cristianos que cruzan toda Europa a recuperar lo que creen que es suyo. ¿Qué pasa? Con todo esto, una pequeña secta no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir, a no ser, y como fue el caso, que cambien las reglas del juego. Aquí aparece una figura clave para la supervivencia de los nizaríes. Su nombre, Hassan y Sabah. Este tío ni era un guerrero ni un conquistador. Este tío era un intelectual. Estudió teología, matemáticas y vamos, era listo de narices. Justo lo que los nizaríes necesitaban. También realizó muchos viajes por el mundo islámico. De hecho, en uno de estos es cuando llega al Cairo, conoce el nizarismo y se convierte a él. Pues comenzaría a predicar en Oriente Medio tras el exilio de los nizaríes, hasta que llega a Alamut. Como he dicho antes, este tío tenía un coco privilegiado y no tenía un pelo de tonto. Y llega ahí a Alamut con un objetivo entre las cejas. Y este es la fortaleza de Alamut, que era considerada una de las más inexpugnables de la época. Y dirás, ¿y cómo la toma? ¿Cómo la toma? ¿Cómo piensas que la toma? Pues atacarían ahí haciendo un frente. Pues no, sin derramamiento de sangre. Estaba vacía. No. Sí, como oyes. Comienza a predicar, comienza a convertir a gente dentro de la fortaleza y luego a esto también se le suma que muchos de sus discípulos comienzan a trabajar dentro de ella. Fue un trabajo de paciencia. Le llevó casi 2 años. Una vez eran mayoría, la fortaleza cambió de manos. Acaba de pasar algo que casi nunca en la historia había pasado. Conquistar una fortaleza sin conflicto grave. A este punto podemos decir que nace la Orden de los Asesinos. Y para los fans de Assassin's Creed, no, esta no es la que aparece en el juego. La que aparece en el juego es la de Masyaf, que sí que es verdad que más adelante sería importante, pero no llegó a la importancia de esta. Ajá. Pues con el paso de los años, los asesinos comenzarían a conquistar más fortalezas, muchas de ellas de esta forma. La de Masyaf, por ejemplo, se consiguió así. Y en su máximo esplendor llegarían a controlar entre 60 y 70. Ojo que son ya bastantes, ¿eh? Sí. Y todo esto se formaría como si fuese una confederación de fortalezas, ¿ok? Y ellas tenían una estructura muy jerarquizada, digamos, y una forma de actuar desde ellas, la verdad que bastante curiosa, que me vas a explicar tú, compañero. Sí, pues ellos hacían toda su dirección de esta organización desde la Fortaleza de Alamut, que es un sitio dentro de lo alto de las montañas de Persia, y no lo dirigían de las condiciones normales que se hacía durante esa época en el mundo de medieval. No era un reino, no era tampoco un imperio, ni tampoco tenía un ejército convencional, sino que lo dirigían con un entramado bastante, bueno, sencillo. Detrás de esta red se encuentra Hassan, que como bien ha dicho mi compañero, fue el líder del movimiento Nizari al principio. Para poder entender esta organización, vamos un poco a investigar lo que es un poco el diario fino, el origen de esta, bueno, su fundación. Pues en torno al siglo XI, el poder en gran parte del mundo islámico oriental está en manos de los selyúcidas, que fue un imperio. Ellos controlaban Persia y bajo la autoridad suní, ¿vale? Mesopotamia. Sí, lo que he dicho antes, que eran perseguidos por los sunitas. Correcto. Además, este movimiento era bastante ortodoxo, hablando en religión, eran bastante religiosos. Y en este contexto, pues los nizaríes eran considerados, pues eso, heréticos y peligrosos. Sí, eran, la verdad que considerados por muchos el enemigo público número 1 de la zona. Correcto, eran una especie de rebeldes, por así decir. No Sí, tenían estado. eran unos rebeldes. Claro, no tenían ni estado propio.
eso, el ejército esté capaz de enfrentarse a imperios como... Eran como los maquis que había, digámoslo de alguna manera, Correcto, sí, aquí en la sí. guerra civil. Sí, eso es, eso es. Vivían en las montañas, Sí, sí, solos, tal una cual. red también. Tampoco tenían una protección política estable, o sea, no tenían políticos reconocidos entre, bueno, los que dirigían los otros imperios. Entonces, Hassan lo que hace es entender algo que es fundamental para él. En un mundo donde el poder está concentrado en pocas figuras clave, tú no vas a necesitar conquistar territorio, sino que necesitas afectar a quienes toman las decisiones. Estos emperadores, estos reyes. Claro, Y ahí ya cambia la lógica. eso es. Entonces, ellos consideraban que en lugar de provocar una guerra abierta, pues empezaban a pensar estrategias de infiltración, a pensar también en un control ideológico de la sociedad y pues hacían ataques selectivos contra figuras de alto valor político. Muchas veces con un asesinato clave puedes desestabilizar cualquier organización. Correcto, correcto. Iban a por los visires, iban a por generales del ejército, incluso hasta por gobernadores. Y no solo eso, ¿eh? Luego ya veremos que llegaron a atentar contra reyes y condes muy importantes de los cruzados, Ujú. hasta Saladino, que era, digamos, la persona más importante de... Sí, Sí, pero esto sería ya un pelín después, que ya lo explicaremos más adelante. Estamos en el siglo XI ahora mismo, pues en el siglo XII Saladino sería, vamos, la de- persona más importante del lugar, pues hasta Saladino no se libraría de ello. dentro del mundo islámico es una figura muy importante Saladino. Eso es. Consiguió reconquistar bastante territorio. Y le mataron la cabeza mucho, ¿eh? Estos señores. Ujú. Entonces, ellos, lo dicho, no buscaban destruir las ciudades, sino, como bien hemos comentado antes, pues desestabilizar el sistema desde su núcleo, desde esa figura importante. Así se forma lo que en Occidente se conocerá como la Orden de los Asesinos. Mm. Un nombre que ellos no lo usaban, sino que probablemente nació de formaciones lingüísticas del término assassin, que se asocia de forma polémica por cronistas medievales. Bueno, durante esa época Sí. no eran muy buenos, por así decir. Históricamente eran los nizaríes, organizados en torno, bueno, pues eso, a Alamut. Entonces, dentro de ese término assassin, también la gente, Sí, hay. uno que fume algo, alguna sustancia un poco ilegal, Algo. sabrá o le sonará de algo. Hachís. Bueno, la transición ha sido un poco mala, pero a lo que voy. También hay crónicas y leyendas que decían que este nombre pues era atribuido al consumo de hachís, de Ujú, drogas. ujú. Pero bah, nada, esto todo parece indicar que era solo propaganda de sus enemigos, ¿vale? Ya. Para desprestigiarlos. Ujú. Estas crónicas decían que cogía el líder, Hassan, y drogaba a los iniciados. Los llevaba ahí a paraísos naturales, con mujeres, para que vieran un poco lo que era el paraíso musulmán, Ya. ¿vale? Sí, una vez que mueren, ¿no? Los Eso, musulmanes era como eso el es. paraíso suyo este, sí. Pero nada, todo parece indicar, y la mayoría de historiadores coinciden que esto era mentira. También así sus enemigos explicaban un poco la falta que tenían de miedo a la muerte, digamos, ¿vale? Porque la mayoría de sus misiones eran suicidas. O sea, lo importante era eliminar al objetivo. Si luego te atrapaban o mataban, eso pues carecía de importancia. Ya, ellos consideran como que esto era la razón por la que ellos no tenían miedo, por así decir. Claro. Vale, vale, vale. Y también por Porque iban eso, drogados. eso es, Ujú. eso había crónicas que sí que lo achacaban a ello, pero nada. Hay una leyenda, la cual no se sabe si realmente fue cierta, Mm. que también explica un poco la falta del miedo a la muerte. Vale. Y es que Saladino estaba sitiando la fortaleza de Masyaf, como también veremos más adelante, y estaba amenazando a su gobernante. ¡Entrégame la fortaleza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú te crees que tenemos miedo a la muerte? ¡Muchacho! ¡Demuéstrales lo que no es tener miedo!
Saladino miró al punto más alto de la fortaleza y ahí había apostado un asesino, el cual se lanzó sin pensarlo y reventó en el suelo. Buah. Se suicidó. Sí, sin pensárselo dos veces. Puedo imaginar esa vista, ¿eh? Claro, date cuenta que todo el ejército ahí de Saladino a las puertas de Maseaf, pues a más de uno le empezaron a temblar las piernas. Ujú. Pero no, a ver, los historiadores la verdad que coinciden en que este poco miedo a la muerte era debido a una fuerte fe o convicción Ujú. religiosa. Sí, sí. Eran como fanáticos religiosos, estaban muy convencidos en su religión Ujú. y todo por ello. Pero nada de drogas ni de sustancias ilegales, Entiendo. que seguro le gustan a alguno de nuestros oyentes, pero nada. Bueno, y ahora a mí me gustaría también hablar un poco de lo que es la estructura también de la organización, que es bastante interesante, también es muy básica de comprender, Como tú. ya que, gracias, ya que era una especie de, digamos, piramidal, por así decir. Bueno, como hemos dicho, pues no era una secta caótica ni tampoco un grupo improvisado. Esto tenía una jerarquización. En la cima de esta pirámide nos encontrábamos con el gran maestre, como puede ser nuestro viejo amigo Hassan o el viejo de la montaña. Eso es. Pero básicamente el poder real no lo tenía solo este gran maestre, sino que funcionaba a través de esta red que hemos hablado. Debajo del gran maestre nos encontramos con los Dais. Estos personajes eran una especie de misioneros, por así decir, que bueno, operaban como agentes de una expansión ideológica en torno a los territorios de Persia y Mesopotamia. Ellos reclutaban seguidores. Ellos son los creadores de las redes secretas. Y pues establecían pequeñas células en distintas regiones. Eran en esencia el sistema nervioso de la organización. Ellos eran los que mandaban, por así decir. Por debajo de los Dais se encontraban los Fidais, que su palabra significa literalmente los que se sacrifican, como puede ser ese hombre que se tiró mandado por el viejo de la montaña. Los Fidais no eran simplemente asesinos entrenados, sino que eran individuos seleccionados y formados durante muchísimos años en disciplina, infiltración y control sobre todo el entorno social. Ellos entrenaban pues aprendiendo los idiomas de las regiones. Pero idiomas, ¿qué idiomas podían aprender si, por ejemplo, estamos en la zona de Oriente Medio? Bueno, Eso todo hablan casi todo árabe. sí, pero tenían varios dialectos. Bueno, sí, también, pero igual podemos tener también en cuenta que con los caballeros y guerreros cruzados Correcto. O sea, ellos... eran sobre todo guerreros ingleses y franceses, ¿no? Y al final eso era una zona de guerra constante Sí, a también. ver, ya ves ahora, siguen aún en Correcto, guerra. correcto. Esa zona siempre, bueno, siempre ha sido para los judíos, por ejemplo, la tierra prometida. Para Tierra El- Santa, para los claro, cristianos. luego los musulmanes también tienen ahí sitios importantes. Correcto, también era una zona de paso desde Asia hasta África, hasta Egipto. Bueno, podían encontrarse un choque ahí cultural de muchas culturas. Entonces, sobre todo también técnicas de camuflaje social, ¿vale? Mm. Pues en torno a monjes, en torno a religiosos islámicos, a mercaderes, Pasar un poco desapercibidos, ¿no? Digamos, eso es. que nadie sospeche de ti. Y también una cosa muy importante, el controlar siempre las situaciones de estrés, ¿vale? Mm. O sea, mantenerse relajado, calmado en situaciones que, bueno, nos podríamos cagar actualmente nosotros. Su función no era matar indiscriminadamente, sino que era ejecutar las operaciones que tenían una extremadamente, o sea, que eran muy concretas, ¿vale? Contra, pues bueno, figuras clave. No operaban con terror,
como indiscriminatorio moderno, como puede ser, pues. Los atentados que tenemos ahora. Correcto, eso es que ahí Ellos va. buscaban más, digamos, Un ataque simbólico. sí, un ataque simbólico de una Ujú. persona y desestabilizar la zona o la organización que fuera y... Correcto, correcto. Actuaban también siempre en espacios públicos, esto era Claro, también una característica muy para infundir importante. miedo. Correcto. Porque, claro, el objetivo no era solo eliminar a la persona, sino que provocar este efecto psicológico. Demostrar que incluso los centros de poder más protegidos podrían ser vulnerables. Bueno, pues una vez conocida ya su estructura, los orígenes y su modus operandi, vamos a también explicar un poco qué posición tenían en los territorios del Oriente Medio, estos nizaríes. Eh, no era buena, la verdad. O sea, era una posición que era. Todo estaba en su contra. Eso Todo y es. todos. Era extremadamente inestable, no te lo podéis ni imaginar. Eh, no eran. No estaban reconocidos como país, ya que, bueno, pues no tenían fronteras, eran células, estaban en Sí. las fortalezas, Una fortaleza aquí, otra allí. eso es, y pues estaban rodeados de enemigos ideológicos y sobre todo también políticos, porque al final eh, todo es política aquí durante ese tiempo. Sus principales adversarios, pues, ¿cuáles fueron? Sobre todo los grandes poderes del Islam. El imperio selyúcida, el califato de Abbasí, incluso más tarde los ayubíes de Saladino, que también darán bastante guerra. Todos ellos ven a los nizaríes como una amenaza interna al orden religioso y político. O sea, ellos, lo dicho, buscaban la desestabilización del sistema. En cambio, estos imperios o reinos, pues buscaban una organización, siempre tener controlado el territorio. Era totalmente diferente al pensamiento de los nizaríes. Sin embargo, también os puedo decir que el mundo medieval y en ese territorio no funcionaba como un bloque rígido. Era siempre un sistema de alianzas cambiantes. Un día puede estar a favor de los cristianos, otro día pueden estar a favor del Islam. Política, como Sí, sí. actualmente. Eso es. Un día eres mi amigo, al otro día mi enemigo, al otro día otra vez mi amigo. Correcto. Por ejemplo, pues de juntarse Saladino con los asesinos que tuvieron muchísimas diferencias y llegaron al punto también de unirse contra cruzados y demás. Ujú. Entonces, de ahí los nizaríes pues desarrollan una habilidad clave, la supervivencia diplomática y pragmática. Política, en, en breve término. Me ha dado urticaria cuando has dicho política, me ha dado... Sí, vamos a dejar de hablar de política porque si no, bueno, yo creo que va a salir bastante durante todos nuestros podcasts Sí, bueno, este término. de todo habrá, de todo habrá. Eso es. Bueno, pues en distintos momentos pues se han documentado contactos indirectos, pactos locales, incluso acuerdos temporales con diferentes actores políticos. Ahí entran los cruzados en Tierra Santa, aunque parezca mentira. No por afinidad religiosa, como todos sabemos, sino pues eso, el interés estratégico mutuo en ciertos momentos del conflicto regional. En ese contexto, la orden pues no tenía aliados permanentes, solo relaciones temporales basadas en el equilibrio de poder. Eran en esencia una organización que sobrevivía jugando entre imperios mayores. Tenemos muchísimas historias documentadas que ahora pues vamos a proceder a explicar. Ahora vamos a lo bueno, ahora vamos a lo bueno. A la amiga, a la A amiga. la amiga, a la chicha. Lo que estáis buscando siempre vosotros, pillines. Os voy a contar un poco su modus operandi, ¿vale? Este solía ser el mismo. Tenía una primera fase que era la de recopilar información, sobre todo para buscar el punto exacto y frágil, para acercarse y atacar al enemigo. ¿Vale? Acercarse sigilosamente. Ahí entra todo lo que has explicado antes de vestimenta para la infiltración, aprendizaje de idiomas Ujú. y actuar rápido. Si te atrapan o no, eso es secundario. Mala Pues he suerte. traído 4 de los asesinatos más importantes que llevaron a cabo. Vale. El primero es el del conde Raymond II de Trípoli. Para ello, obviamente, nos vamos a situar en Trípoli. ¿Sabes dónde está Trípoli? Pues el que en Siria. Actual Libia. Eso es. Actual Libia.
¿Vale? Para poner en contexto, Trípoli era uno de los 4 estados cristianos en ese tiempo, ¿vale? En Tierra Santa. Era un condado costero y había sido conquistado por los cristianos hacía 50 años. No había... No había pasado mucho tiempo. Eso es. Más específicamente nos vamos a situar ante las grandes puertas del palacio del conde Raymond. Vale. De su interior, como viene siendo costumbre, no dejan de oírse gritos y voces elevadas. Esta vez, una acalorada discusión suena con tal intensidad que todo aquel que pasa por delante se detiene unos instantes, ya sea por simple curiosidad o para comprobar si algo de real urgencia está sucediendo. Sin embargo, el motivo de semejante alboroto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Los celos del Mm, conde. Una cosa muy mundana. Sí, los celos son muy malos. Raymond II sospecha que su esposa, la condesa Odierna de Jerusalén, mantiene una relación demasiado estrecha con un joven caballero de su corte. Esto durante meses había sido un asunto privado entre los muros de palacio, pero por estos gritos acabó convirtiéndose en tema de conversación en tabernas y mercados. Mm, Cada día los gritos del conde y su esposa eran mayores. Finalmente, la noticia llegó hasta Jerusalén. La reina Melisenda, hermana de Odienda, decidió intervenir para evitar un desastre. Envió mensajeros y más tarde acudió personalmente a Trípoli para intentar salvar el matrimonio de su hermano. mm. Por semanas pareció que la calma regresaba, las discusiones disminuyeron y Raymond mostró una actitud conciliadora. Por fin, parecía que la pareja volvía a quererse y respetarse. Finalmente, cuando la reina Melisenda y sus acompañantes consideraron que la reconciliación era sincera, emprendieron el camino de vuelta. Odierna decidió acompañar a su hermana durante parte del trayecto. Raymond, que tenía asuntos que atender en su condado, también les acompañó, pero solo por un pequeño momento. Se despidió de ambas y volvió hacia Trípoli. Mientras cabalgaba, Raymond comenzó a sentir una sensación de felicidad. Hmm. Por fin había arreglado los problemas con su mujer y se sentía en paz. Ya estaba llegando a las puertas de la ciudad. Un puñado de comerciantes esperaba para entrar, mientras campesinos cargados con cestos aguardaban pacientemente junto al camino. Todo parecía normal. Raymond avanzó acompañado por sus caballeros. El conde estaba ya a pocos metros de la puerta, cuando uno de aquellos hombres dio un paso al frente. Entonces ocurrió. Como si obedecieran a una señal invisible, varios individuos se lanzaron de repente contra el séquito. Sus túnicas se abrieron y dejaron ver dagas largas y afiladas. Los gritos estallaron en el aire. Los caballeros intentaron formar un muro de acero alrededor de su señor, pero los atacantes ya estaban encima de ellos. Uno de los asesinos logró esquivar a un guardia y se aferró a la pierna del caballo de Raymond. Otro apareció por el lado contrario. El conde apenas tuvo tiempo de llevar la mano a la espada cuando una hoja brilló bajo el sol de la tarde. La daga encontró el punto flaco de la armadura y Raymond cayó del caballo. Poco después exhalaría su último aliento. ¿Qué Joder. te parece? Pues que al final buscaban los puntos débiles de la alta sociedad, ¿no? De ese tiempo, los asesinos. ¿Y sabes lo que buscaban con el asesinato de este señor? ¿El qué? Pues un poquito desestabilizar la zona, ya que Trípoli estaba rodeado de territorio musulmán. Vale. Entonces también sí que habían tenido varios enfrentamientos en esta zona con los cruzados y sí que con la muerte de Raymond estos se cesaron un poco. Porque tenían los asesinos murallas o alguna fortaleza en territorio cristiano. Yo diría que no. La verdad, ciencia exacta no lo sé, pero yo creo que en territorio cristiano no llegaron a tener ninguna, Vale, vale, vale. Ajá. ¿vale? Pero si la historia del asesinato de un conde os sabe a poco, ahora os voy a demostrar que ni un rey estaba a salvo. Mm. Nos encontramos en la ciudad de Tiro, ¿Dónde nos ubicamos esta vez? pues en el actual Líbano, ¿ok? Y antiguamente esta ciudad pertenecía al reino de Jerusalén, Ujú. controlada por los cristianos. La verdad que esta ciudad tiene mucha historia.
¿Te suena Alejandro Magno? Sí, sí, ¿Te parece que suena, sí, no? sí, sí. Pues esta ciudad, la verdad que desde que nació este señor ha cambiado un poquito, sobre todo geológicamente, Ujú, ya eso. que esta ciudad era una isla, era un islote. Ah, curioso. ¿Y Sí, qué hizo Alejandro Magno? pues cogió, la arrasó y los cimientos y escombros y demás los utilizó para hacer una península. Ujú, Y mejoraría seguro también su tránsito, bueno, su recuperación. más fácil era de llegar. Ajá, ajá. Pues sí, sí, todavía sigue así, ¿Y ¿eh? actualmente es así? Sí, sí, actualmente sigue así. Ujú, Pues nos vamos a situar aquí, en la ciudad de Tiro, ¿vale? Las calles están repletas de comerciantes, repletas. Era una ciudad costera con mucho comercio, había muchos peregrinos, marineros, y llegaban de todos los sitios del Mediterráneo, de todos los rincones. claro, era costera, además. Claro, la tercera cruzada aún no había terminado, pero las noticias recorren el reino con rapidez. Hacía apenas unos días que se había resuelto una de las mayores disputas entre los cruzados, ¿Entre ellos? entre ellos. Ajá. Tras meses de enfrentamientos políticos, los grandes señores habían reconocido finalmente a Conrado como legítimo rey de Jerusalén. Ya tenían un rey. Después de años de incertidumbre, parecía que por fin iba a recibir la corona que tanto había perseguido. Este tío estaba obsesionado con Ujú. ser rey. Aquella tarde, Conrado regresaba tranquilamente a su residencia. El sol comenzaba a descender sobre los tejados de Tiro. Los mercaderes recogían sus mercancías mientras los marineros descargaban los últimos cargamentos en el puerto. Todo parecía normal. El futuro rey avanzaba por las calles acompañado únicamente por unos pocos hombres. ¿Por qué me huele que algo le va a pasar malo a ese rey? Todo parece indicar que sí. No esperaba problemas. Después de todo, se encontraba en una ciudad que le era fiel. Al acercarse a una esquina, dos hombres llamaron su atención. Vestían como monjes, lo que hemos comentado en antes. Tenían que pasar desapercibidos. Ujú. Nada en su aspecto despertaba sospechas. Habían permanecido durante días en la ciudad, mezclándose con la población. Algunos incluso afirmaban haberlos visto frecuentar iglesias y mercados. Mm. Conrado apenas les dedicó una mirada. Entonces ocurrió. Como si obedecieran a una orden silenciosa, ambos se lanzaron hacia él. Las túnicas se abrieron de golpe. Bajo los pliegues de la ropa, dagas. ¡Al rey! ¡Proteged al rey! Los acompañantes de Conrado reaccionaron demasiado tarde. Uno de los atacantes logró alcanzarlo primero. La hoja se hundió en su costado. Conrado retrocedió tambaleándose mientras intentaba sacar su espada. El segundo asesino ya estaba encima de él. Los gritos estallaron por toda la calle. Los guardias y vecinos corrieron hacia la pelea. Uno de los atacantes fue abatido en el acto. Otro intentó escapar entre la multitud, pero fue perseguido y capturado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Este señor moriría poquitas horas después en su residencia. A mí me flipa cómo, o sea, el entrenamiento que han debido de pasar estos asesinos para saber en qué momento justo poder atacar y, y no ser atacado también por los defensores del objetivo. Sí, como he comentado en la historia, estos señores ya llevaban muchos días viéndose por ahí, Ujú, pasando desapercibidos y frecuentando iglesias, ya que iban vestidos de peregrinos. ujú. Obviamente, como has comentado tú antes, yo creo que estos señores estaban muy familiarizados con lenguas europeas, Ya. Ujú, entonces pasaban por paisanos. ujú. Claro, pero en el momento del ataque, o sea, ¿cómo sabes tú que es el momento perfecto para atacar? Eso tiene que ser mucho entrenamiento, ¿eh? Claro, y detrás hay un trabajo de recopilar información y Sí, sí, demás, sí. todos los sitios que frecuenta. La verdad que se lo curraban mucho estos Sí, tíos. sí, sí. Vale, ¿qué más tenemos? A ver si tenemos algún ataque en el territorio musulmán Sí, o islámico, perdón. exacto. Obviamente no iban a ser todos cristianos. Ahora vais a ver cómo el segundo hombre al mando del imperio selyúcida perecía ante ellos. Durante años, este hombre
había gobernado en la sombra de este inmenso imperio. Su nombre, Nizam al-Mulk, gran visir del imperio selyúcida. Era el consejero más influyente del sultán, el arquitecto de la administración del reino y uno de los hombres más respetados de todo Oriente. Muchos lo consideraban el verdadero cerebro detrás del poder, pero también tenía numerosos enemigos. De hecho, este señor era el enemigo público número 1 de los asesinos. Hostia. Incluso era enemigo personal del líder Hassan y Sabah. Vale. O sea que esto fue al principio, en el origen, Sí. su fundación. Y la verdad que Hassan esto se lo tomó muy a pecho y muy en serio, ¿eh? Pues estos señores se conocían desde jóvenes. Hostia. ¿Y ¿Te, eso? te acuerdas que he contado al comienzo del podcast que Hassan hizo muchos viajes por el mundo islámico? Sí, se lo recorrió, sí. Pues llegaron a estudiar juntos, estos dos. Uy, va. Ajá. O sea que eran medio colegas, por así decir, de No, niños. medio colegas no, es como... ¿Tú en el instituto te llevabas mal con alguno? No, claro, sí, siempre Pues, había algún pues matón. estos parecidos. Vale. Y por azares de la vida, aún les tocó llevarse peor. Ujú. ¿Por qué? Pues porque Nizar llevaba años combatiendo sus actividades. Claro. Ujú. Había ordenado persecuciones. Contra la orden, ¿no? Entiendo. Exacto. Arrestos, ejecuciones para los seguidores de Hassan. Claro, y todo público aquí en esta vez. Sí, sí. Y por eso se había convertido en el enemigo público número 1 de ellos. Ajá. Y entonces llegó el momento de actuar. Nos encontramos en octubre del año 1092. El anciano visir viaja junto a la corte selyúcida. La caravana avanza lentamente por los caminos de Persia. Soldados, funcionarios, sirvientes acompañan el trayecto mientras el campamento se prepara para detenerse al caer la tarde. Nizam tiene ya más de 70 años. A pesar de su edad, sigue siendo una figura importante. Nadie imagina que aquella jornada sería la última de su vida. Entre las personas que esperan junto al camino hay un hombre vestido humildemente. Su aspecto, el de un religioso errante, que busca audiencia con el poderoso visir. Nadie le presta demasiada atención. Después de todo, era habitual que campesinos y religiosos solicitaran ayuda o tuvieran peticiones para un hombre tan importante. El desconocido espera pacientemente. Observa. Calcula. Y cuando Nizam se encuentra a pocos pasos, avanza hacia él. Mi señor, permitidme entregaros una petición. Los guardias no reaccionan. Nada parece fuera de lo normal. Entonces, ocurrió. En una fracción de segundo, el supuesto religioso hizo un movimiento de muñeca. Por su manga apareció una daga. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó contra el visir. La hoja se hundió en su cuerpo. Los gritos estallaron por todo el campamento. ¡Proteged al visir! Los soldados se abalanzaron sobre el atacante y lo abatieron casi al instante. Pero ya era demasiado tarde. Nizam al-Mulk cayó al suelo mientras sus acompañantes intentaban socorrerlo. La sangre empapaba sus vestiduras. Los médicos acudieron apresuradamente, pero nada podían hacer. Tras décadas gobernando uno de los mayores imperios del mundo, el hombre más poderoso de Persia agonizaba a manos de un único asesino. El gran visir había muerto. Y una vez más los Hassassin habían demostrado que ningún muro, ningún ejército y ningún rango podían proteger a quien figuraba en su lista de objetivos. Bajo tu punto de vista, ¿este dirías que es el asesinato más importante que tuvo la orden? ¿O más influyente? Yo A diría, nivel histórico, ¿eh? Porque a sí, nivel personal puede ser que sí para Hassan. yo diría que sí, porque a raíz de este fue también cuando les empezaron a tomar en ¿En serio? serio. Ujú. Claro. Yo diría entre este y el que he contado antes del rey de Jerusalén, de Conrad. Vale, sí. Porque también con el asesinato de Conrad desestabilizaron a todos los cristianos. Ajá, Date cuenta que se habían pegado mucho tiempo para elegir un rey sí. y una vez que lo eligen van y se lo matan. Ajá, O sea que, claro. yo diría que está entre estos dos. Y es que esto tiene trampa porque
Os he dicho que os traía 4 asesinatos, Correcto. pero en realidad son 3. Pues aquí creo que algo hemos hecho mal, ¿no? No te salen las cuentas, ¿no? Sí, nos hemos perdido, me parece. Pues bueno, os he traído 3 y un intento. Vale. Sin embargo, este intento es más impactante que cualquier asesinato. Mm. Y con el que realmente podemos ver la dimensión de la capacidad que tenían estos asesinos. Un siglo después de la historia que os acabo de contar, llega Saladino. Vale, sí. Un hombre que salió, bueno, en la película del Reino de los Cielos. ¿Sí? Este hombre había logrado unificar ejércitos musulmanes para combatir a los cruzados. Y era considerado, yo diría que de los mejores estrategas militares de la historia. Como has dicho, que unificó todos los reinos musulmanes Unificó la mayoría de reinos y de ejércitos musulmanes para combatir a los a cruzados. las cruzadas. Ajá. Y la verdad que este tío era un genio, militarmente hablando. Y hasta sus enemigos le tenían mucho respeto y... Ujú. Luego también no era una persona mala, ¿sabes? Vale. O sea, que atacaba, pero a las personas no militares, ¿no? Digamos, al pueblo ya no. Los Sí, dejaba ir. exactamente. Y tampoco a los prisioneros y demás los... Los convertía. No, no los convertía, pero los trataba muy bien. Vale. Pero, ¿y seguían con su religión, los cristianos, con el cristianismo? O- Mientras fuera de allí, sí, Vale, sí, entiendo. ¿me Entiendo, entiendes, entiendo. no? Sí, sí, sí. Pero a la gente que cogían de prisioneros y demás, Claro. no Ujú. se los cargaba ni mucho menos. Como sí que hacían otros líderes musulmanes o O otros cristianos. cristianos. O Ujú. otros cristianos. Vale, pues vamos a ver cuál es el intento este de asesinato. Pues Saladino estaba sitiando la fortaleza de Masyaf. Hostia, ahora ya estamos en términos mayores, ¿eh? Porque, claro, Alamut comenzó siendo la fortaleza primordial. Pero cuando llega el viejo de la montaña, Sí, todo lo que es los assassins y demás comienza a ser liderado desde esta fortaleza. vale, cambian de capital, por así Sí, por decir. así decirlo, esta confederación así de fortalezas cambia de capital. Vale. Pues está sitiando esta ciudad. Para quien no sepa lo que es un sitio, es cuando un ejército rodea una fortaleza o una ciudad Mm, con con el objetivo de que se les acaben los víveres y los recursos y demás y que tengan que abandonarla. le Se cortan rindan. el suministro, por así decir. Eso es. Pues esa noche el campamento se instala como de costumbre. Tiendas distribuidas, fogatas, guardias en los perímetros, todo parece bajo control. Saladino descansa en su tienda central, rodeado de algunos de sus hombres más cercanos. La entrada está vigilada, o eso creen. Fuera, en la oscuridad, figuras se mueven entre las sombras del campamento. Han estado ahí durante días, tal vez semanas, observando, conociendo cada turno de los guardias, cada rutina, cada punto débil. Entonces, una de las sombras se desliza entre los soldados dormidos. Viste como un sirviente, como un mercader, como un cualquiera. Nadie repara en él. Llega hasta la zona interior del campamento. Se detiene frente a la tienda del sultán. Dentro, Saladino duerme. Hueso aparece. El intruso entra. En su mano, una daga. El tiempo se detiene. De repente, ¡intruso! El grito rompe en silencio del campamento. En segundos la tienda se llena de movimiento. Espadas desenvainadas. Cuerpos que se levantan a toda prisa. Gritos en la noche. El atacante se lanza hacia adelante. La hoja brilla bajo la luz del fuego. Pero los guardias ya están encima de él. El combate es breve y brutal. El asesino cae. Saladino es protegido en el último instante, rodeado por su escolta. Mientras, el campamento entero despierta en caos. La mañana siguiente, Saladino y sus hombres recogieron sus tiendas y se marcharon. Mm, Habían causado tanto miedo al hombre más temido de la zona
que no se atrevió a pasar otra noche en Masia. Y poco después Saladino firmaría la paz con ellos. Vaya. O sea, que si el asesinato se hubiese podido ejecutar, hubiese cambiado prácticamente toda la historia medieval, ¿eh? Mira, yo para traer esta historia he visto un documental de la History Channel, pero ya sabes que mienten más Hablan. que hablan. Sí. Y la adornan un poco, porque sí que es verdad que hay una leyenda que yo os la he traído lo más riguroso posible. Históricamente, ¿no? Eso es. Hablando. Ujú. Pero sí que es verdad que hay una leyenda, que todo parece indicar que es mentira, que en lugar de pasar esto, lo que pasó fue que el viejo de la montaña envió a un emisario para hablar con Saladino. Llegó a su tienda, Saladino, tengo que hablar contigo, pero que se vayan tus hombres. No, mis hombres son cercanos a mí y se quedan aquí. Ujú. El emisario vuelve a insistir. Saladino, deja que se marchen tus hombres. Perdón. Saladino vuelve a repetir. No, mis hombres son cercanos a mí. Mis hombres se quedan aquí. Y dice el emisario, tú lo has querido. Se gira mirando hacia la guardia más cercana de Saladino y les dice, si ahora mismo os ordeno que lo matéis, ¿lo haríais? Y asintieron con la cabeza. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí. Que habían estado infiltrados todo este tiempo en la guardia personal de Saladino. Pero esto todo parece indicar que es más mito que realidad. Ya. Como os he dicho, History Channel miente más que habla. Sí, sí. Sí, es verdad. O sea, es todo vender, vender y Sí. vender. También para prepararnos un poco este podcast, hemos estado viendo vídeos de YouTube, Mm. de estos que se hacen con IA y demás, y mienten más que hablan. O sea, todo lo que son los asesinatos y por ahí, eso no hay por dónde cogerlo. Como por ejemplo, ¿qué canales o...? De Bueno, estos sí. típicos ahora que pones tú la... y te Sí, sale ya sí. con la voz esta, Sí, una voz en imágenes y off. de todo. Sí, sí, Eso sí. es. Sí. Eh, Y se inventan todo lo que son los asesinatos. Porque, por ejemplo, el asesinato que os he traído yo del conde Raymond, lo cuentan de una forma. No hay ni. No hay forma por donde cogerlo, ni con pinzas. ujú. Así que nada, eso. Y ahora me parece a mí que después de ver sus enemigos principales y los principales asesinatos que hicieron, Y va. la casi final de los asesinos cuando estaba atacando más a Saladino. Sí, Vamos pues a ver el verdadero final eso de es. ellos. Vamos a ver el verdadero final. Y este final pues va a llegar tras casi dos largos siglos, en las que, bueno, como hemos visto en los ejemplos históricos que ha contado mi compañero, pues la reina Nizari sobrevivió Mm. en un entorno político bastante hostil. Pero ya en el siglo XIII pues aparece una fuerza completamente distinta a la que están acostumbrados. ¿Te puedes imaginar cuál puede ser? Sí, yo creo que tienes parentesco con ellos, ¿no? Ja, ja, ja. A los mongoles, bueno, el imperio mongol. Estos, bueno, quiero explicaros antes de empezar a contar la historia final, un poco quiénes eran estos mongoles. Pues eran, básicamente, se encontraban centralizados en la estepa de Asia, Asia Central, en la que, bueno, estos mongoles eran tribus nómadas, básicamente, que vivían en constante conflicto entre guerras, Sí. entre ellos mismos, pero guerrillas. Y a finales del siglo XII, todas estas tribus se unifican bajo un líder excepcional que por el nombre de Temujin no sonará, pero sí que os sonará Gengis Khan. Mítico, Gengis. Eso es, que no solo los unifica, sino que luego también
los transforma completamente estructuralmente su sociedad y militarmente también. Mm. Convierte un conjunto de tribus en un ejército altamente disciplinado, basado en, pues, movilidad extrema, ¿vale? Siempre iban atacando de un sitio a otro. Sí, iban, arrasaban y Eso se es. iban a otro sitio y volvían a arrasar. Una jerarquía también muy estricta. Mm. Siempre el que mandaba daba la orden. También una coordinación militar bastante avanzada en comparación con la coordinación que tenían las tribus. Y, sobre todo, castigo ejemplar a la resistencia. O sea, aquí quien no bajaba la guardia, que no se rendía, Mm. morías. Su estrategia pues no era la ocupación parcial, sino que la dominación total de todo el territorio al que iban. Las ciudades que resistían eran destruidas y las que se rendían pues incorporadas. ¿Quieres que te dé un dato acerca de Gengis? Venga. A ver, este era un picha brava. Hmm. Y lo que dicen los estudios genéticos es que entre el 1 y el 2% de la población es descendiente de Gengis. Hostia. A ver, es que al final su territorio del Imperio Mongol durante la época de Gengis era de toda Asia, ¿vale? O sea, iba desde el oeste de Asia, desde las costas del mar de Japón, toda esa parte, Mm. hasta llegar casi, bueno, llegó a Europa, llegó a los países de Hungría, todos esos Sí, países del este. Hungría, Rumanía y por ahí, Eso ¿no? es, Toda esa zona. eso es. O sea, que era muy extenso el Imperio Mongol para esa época. Sí, yo creo que llegó a ser el segundo más grande del mundo, después Pues, del británico, puede ser. pues muy posible, muy posible. Y bueno, tras el Gengis lo que hizo fue expandirse de manera inicial, pero luego el imperio continuó creciendo bajo las órdenes de sus descendientes. Mm. Como has dicho tú, tenían muchos, entonces también tenían varios frentes. Con esto, pues ayudó también a expandirlo. Uno de ellos fue Hulagu Khan, ¿vale? Este fue hacia Persia y Oriente Medio, donde estamos ubicados. Su objetivo, pues, es eliminar los centros de poder independientes que no encajan aquí con el sistema mongol. ¿Y cuántos centros tenía nuestra orden, nuestra querida orden? Pues repartidos por Oriente Medio, pues muchísimos, tenía muchísimas fortalezas. Sí, Y para, aunque ya habían comenzado a flojear un poquillo, sí, pero esto, o sea, pero seguían manteniendo muchísima fortaleza, sí. eso es, para los líderes mongoles, pues esto era pan comido. Eh, entonces, como ya sabemos, la Orden de los Asesinos no era un ejército formal, tampoco, o sea, no era un ejército en sí. Mm. Iba a matar a los principales líderes. Pero claro, los mongoles no dependían de estos líderes individuales vulnerables. Se las pelaba 4 movimientos. Al final, si muere un hijo, ya habrá otro de Sí. Gengis. Entonces, su estructura, pues eso, era masiva, descentralizada, pero también tenía un orden militar. Y en 1256 comienza la campaña contra la Mud. Las fortalezas nizeríes van cayendo una tras otra y el sistema de castillos que sostenía la red pues colapsa. El líder nizarí de la época, el último líder de los asesinos, fue Ruken al-Din Kursa, no sé si lo he dicho bien, pero este intentará negociar la rendición pues para evitar la destrucción total. Pero los mongoles ya sabemos que solo aceptan rendiciones absolutas y aún así pues muchas fortalezas son destruidas igualmente, aunque se rindiesen. Alamut cae y con su caída desaparece todo el centro político y organizativo de la red y deja de existir como estructura coherente. O sea, siempre al final quedará históricamente el recuerdo de estos 2, 3 siglos que estuvieron, pero dejaron de existir, desapareció. Y así concluimos con nuestro primer podcast. Bueno, queríamos también daros un poco, o informaros, de que
esto no lo queríamos empezar así, sino que queríamos meter también imagen de vídeo. Sí, pero hemos pecado un poco de novatos Sí. y Y al final hemos decidido empezar al menos subiendo los programas en audio, vía sí, audio. y luego a ver si con el paso del tiempo podemos lograr. Sí, estudiando un poco también como las maneras de editar y todo eso, a ver si Luego sí podemos también, mejorar. luego también es que también trabajamos ambos y por horarios y demás tampoco tenemos mucho tiempo Correcto, eso de es. editar. Eso es. Pues nada, a mí la verdad que me ha gustado bastante el primer episodio. A mí esta orilla más o menos que No sé vamos cuánto llevaremos, pero sí, más o menos. Yo creo que les habrá sido amena a nuestros oyentes. Y bueno, amigo, ahora lo que toca va a ser contar un poco a nuestros oyentes de qué va a ir el siguiente podcast. pues aprovechando que venimos de un verano con mucho fútbol, ¿vale? Acabamos de ser campeones del mundo. España acaba de lograr su segunda estrella. Y en relación un poco a este tema, vamos a traer historias, pero oscuras del mundo del fútbol. Vamos a ver tragedias en estadios de fútbol. No os puedo contar mucho más, tenemos ya el guión prácticamente hecho, pero puede quedar, la verdad, que bastante guapo el episodio. Así que nada, también, siendo que estamos empezando y demás, un like, una suscripción nunca vendría mal. Muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Esperemos vernos en el siguiente. Y nada, un saludo.